Formo parte de un equipo que estudia lo que ocurre con la conciencia humana después de morir. Descubrimos algo espeluznante. ¿Cómo funciona? La muerte, quiero decir. ¿Cómo funciona? Ese era el objetivo de todo el estudio. ¿Qué sucede cuando morimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué se siente? ¿Hay un cielo? ¿Un infierno? No lo sabíamos, pero queríamos saberlo. Supongo que ahí es donde todo salió mal, desde el principio. Queríamos jugar a ser Dios, o al menos aprender las reglas del juego. Ver detrás del telón por un momento, aunque únicamente fuera para saber qué esperar cuando se apagaran las luces y diéramos el último adiós. Les digo ahora, les juro que nunca quisimos que las cosas salieran mal como lo hicieron. Las personas que perdieron la vida sabían en qué se metían. Firmaron liberaciones, documentos, papeles. Aceptaron que hiciéramos lo que hicimos, siempre y cuando prometiéramos compensar generosamente a sus familias. Y lo hicimos. Cumplimos con nuestra parte del trato por $13 millones. Pero las cosas como esta, nunca funcionan como se supone que deben hacerlo. Yo lo sabía. Lo sabía. Creo que en algún nivel todos lo sabíamos, pero la gente que nos financiaba no tenía ni idea. Querían resultados. Sé directo, si eso es lo que se necesita. Dijeron. Haz lo que tengas que hacer para averiguar qué pasa después de la muerte. Y hazlo rápido porque esta financiación funciona con un reloj de arena, y esa arena se está terminando. Y así lo hicimos. Presionamos a la gente en formas que, en retrospectiva, fueron irresponsables. Fue peligroso. Pero lo hicimos por el bien común. Lo hicimos por ti, por todos nosotros, por el bien de las futuras generaciones que podrían mirar a la muerte a los ojos, sin el horror de no saber lo que vendría después. Fue algo bueno. Realmente lo fue. La primera muerte transcurrió sin problemas. Una mujer mayor, de 87 años, que se estaba muriendo de una insuficiencia hepática, fue conectada a nuestro equipo de última generación que tenía un trabajo, y solo un trabajo. Traerlos de vuelta. Dejarles probar el frío beso de la muerte el tiempo suficiente para darnos un resumen de lo que pasaba mientras estaban en el más allá, y luego arrancar su alma de vuelta a la tierra de los vivos. Lo sé, lo sé. Esto ha sucedido antes. La gente ha regresado de la muerte clínica muchas veces, ¿no es así? Claro. Es cierto. Pero nunca después de 3 días. El plazo de 3 días era complicado porque, aunque el cadáver estaba muerto, aunque el cuerpo estaba frío y empezaba a descomponerse celularmente, necesitábamos mantenerlo lo suficientemente fresco como para albergar vida. No me malinterpreten, la vida que albergó no duró mucho, pero sí lo suficiente. Todavía recuerdo el pulso de emoción que se disparó en la sala cuando la anciana abrió los ojos. Su primer aliento rancio provocó aplausos. Agnès, dijo Roger, nuestro jefe de investigación. Estaba de pie junto a su cama, inclinado sobre ella con una toca y guantes. ¿Puedes oír mi voz? La mujer asintió. Observamos a los dos desde detrás de una capa de vidrio unidireccional, todos nosotros con nuestras batas de laboratorio, mientras Roger estaba en comunión con su cadáver que respiraba en lo que era prácticamente un congelador. Sus voces se transmitían por un altavoz. ¿Dónde estoy? Agnès jadeó, su garganta temblaba por el esfuerzo al hablar. Estoy cansada. Estás con amigos. A salvo, y no tienes que temer. Roger se volvió hacia nosotros, sonriendo con un pulgar hacia arriba. Habíamos recuperado con éxito a nuestro primer sujeto, y no solo estaba vivo, sino que se comunicaba. Lúcida. Se volvió hacia ella, probablemente sabiendo que teníamos una ventana limitada para extraer la información que necesitábamos. ¿Recuerdas el estudio del que aceptaste formar parte? Los ojos de Agnès se abrieron de par en par, y sus pupilas parecieron sacudirse como pelotas de ping-pong. La muerte, murmuró. Estoy muerta. Roger asintió, pasándose una mano por su escaso pelo. Así es, Agnès. Queríamos saber qué pasa con el alma después de la muerte, y tú aceptaste hacer ese viaje y volver con nosotros.
Eres el primer ser humano que lo ha hecho. Enhorabuena. Nunca olvidaré lo que pasó después. Ella lo miró, con esos ojos en blanco y esa voz ausente, y agarró la parte delantera de su camisa con una mano temblorosa y frágil. Él se inclinó más hacia ella, sin duda pensando que quería hablarle al oído. Pertenecemos Dijo ella, con el pecho empezando a agitarse. a ellos. Roger nos miró, con expresión confusa. Sacudió la cabeza. Agnès, lo siento. ¿A quién te refieres? Sus piernas se sacudieron hacia un lado, su columna vertebral se arqueó mientras comenzaba a agitarse sobre la losa. La sangre goteaba de las esquinas de sus ojos. Roger, preocupado, intentó sujetar su cuerpo para que no se hiciera daño y comprometiera el poco tiempo que le quedaba para comunicarse. Ordenó que entraran más personas. Me apresuré a ir a su lado con otros 3. Pertenecemos Dijo de nuevo, y esta vez su voz era más fuerte, como si estuviera potenciada por su agonía. a los olvidados. Incluso con 4 de nosotros sobre ella, cada uno sujetando un miembro, se revolvía con una fuerza que solo podía describirse como inhumana. Me costó mucho esfuerzo sujetar su escuálida muñeca azul a la losa. A nuestro lado, la máquina que monitorizaba sus constantes vitales comenzó a emitir un violento pitido, indicando unos niveles muy fuera de lo normal. Lo que vendrá después. Siseó, y empezó a salir humo de su boca. Es peor que cualquier infierno. Antes de que pudiéramos preguntar más, antes de que pudiéramos someterla y ayudarla a entrar en paz, se quedó quieta en la losa. Sus miembros cayeron inertes. Sus pupilas zumbantes se calmaron. Su boca dejó de echar humo y su cabeza se inclinó hacia un lado. Agnès Meek había muerto por segunda vez. Llevamos su cadáver a la morgue para que le hicieran una autopsia y descubrimos que su cerebro mostraba signos de hemorragia, que su corazón se había roto parcialmente en su pecho y, lo más extraño de todo, que sus cuerdas vocales estaban quemadas, como si algo las hubiera incendiado. Sus resultados eran siniestros, por no decir otra cosa, pero éramos lo suficientemente inteligentes como para saber que el tamaño de una muestra no es suficiente para llegar a una conclusión, así que esperábamos ansiosos a nuestro segundo sujeto. Este era un joven llamado Jacob. Había sido golpeado por un vehículo en un atropello y había caído en coma. Sus padres nunca tuvieron la oportunidad de despedirse, por lo que aceptaron que realizáramos nuestro estudio siempre que estuvieran presentes para su reanimación. El proceso fue similar al de Agnès. Jacob yacía inmóvil sobre la losa de la sala de congelación, con cables y diodos conectados al pecho y a las sienes, y una sábana blanca cubriéndole. A su lado se encontraban Roger y los 2 padres del niño, todos ellos vestidos con gorros y guantes. ¿Están listos? Preguntó Roger. Sí, dijeron todos. Esperábamos detrás del cristal con una expectación que nos hacía palpitar el corazón. Roger pulsó unas teclas en la consola del ordenador y la máquina comenzó su canción mecánica. Un momento después, la pantalla parpadeó en verde al iniciar su secuencia de posvida, llenando el cadáver inmóvil de Jacob con una miríada de pulsos eléctricos, diseñados para hacer funcionar su cerebro. Los pies del chico, que colgaban fuera de la tela blanca, empezaron a moverse. Luego las puntas de los dedos. Su madre y su padre se miraron, agarrándose las manos mientras esperaban que el hijo volviera a ellos. De las comisuras de sus ojos brotaban lágrimas de esperanza, y sus labios pronunciaban silenciosas palabras de afirmación, mientras se preparaban para despedirse de su hijo. Unos gritos llenaron la habitación. Irrumpió en la megafonía como una explosión, haciendo que todos los que lo veíamos saltáramos y nos dispersáramos, con nuestros sistemas nerviosos primarios huyendo mientras intentábamos descubrir la fuente. Pero el origen, creo, siempre fue obvio, aunque no quisiéramos creerlo. Venía de Jacob.
Estaba tumbado, con los dedos de los pies y de las manos crispados mientras su boca se abría en un grito desgarrador. Su madre y su padre se apiñaban con horror, haciendo todo lo posible por calmarlo. Para calmar su dolor, su confusión, su horror. Es difícil describir el sonido del grito de Jacob. Dudo en decir que era humano, y mucho menos el sonido de un niño de 9 años. Era más similar, creo, a una oveja que se ahoga. Era un balido angustioso, que parecía interminable, y sin embargo, contaba una historia aterradora por sí sola. Finalmente, los padres de Jacob tomaron la decisión de desconectar a su hijo. Era la segunda vez que tomaban la decisión en poco menos de una semana. El último experimento fue el que se me quedó grabado. El que me persigue hasta el día de hoy, y la razón por la que estoy escribiendo esto ahora, compartiendo esto con todos ustedes. Era una mujer llamada Charlotte. Joven. Vibrante. En la flor de su vida. Charlotte era una mujer excéntrica, de una familia rica y educada. Había pasado la mitad de sus 20 años viajando por el mundo, principalmente por partes de Sudamérica mientras investigaba el contenido de su libro, El sentido de la vida. Charlotte, que se autodenominaba chamán, daba mucha importancia a las prácticas espirituales de las distintas culturas. Había participado en cientos de rituales en docenas de tribus. Había probado de todo, desde el peyote hasta el DMT, aprovechando cualquier droga que pudiera tener en sus manos y que prometiera conocimientos psicodélicos. A pesar del intenso consumo, Charlotte parecía tener la cabeza perfectamente despejada, y no sufría ningún impacto negativo. Por eso nos extrañó que se acercara a nuestro pequeño proyecto y pidiera ser incluida. Cuando le informamos de que únicamente era para los que sufrían enfermedades terminales, nos preguntó si podía añadirse a la lista de todos modos. Algo así como un donante de órganos. Aceptamos. Charlotte se suicidó el fin de semana siguiente. Fue una bala en el cráneo. Rápido y probablemente indoloro, aunque es imposible saberlo con certeza. Muchas veces estos actos de suicidio duran más de lo que el sujeto pretende. De cualquier manera, tuvimos nuestro tercer voluntario, todo gracias a que la bala pasó cerca de su cerebro. Los padres de Charlotte se opusieron inicialmente a la idea, pero les informamos de que teníamos su consentimiento legal por escrito. Pidieron reunirse con nosotros a mitad de camino, para estar allí cuando ella volviera. Sin embargo, después de la situación con Jacob, no les permitimos participar en el ensayo. La ciencia es nueva. Es posible que catalizadores emocionales como las figuras familiares tengan un efecto adverso en cerebros tan alejados de la vida. No, dijimos. La traeremos de vuelta y le diremos todo lo que dice, y eso será todo. Así que cedieron. No hubo demanda por su parte. No armaron ningún drama. Éramos libres de traer a Charlotte de la muerte en 3 días, y eso es exactamente lo que hicimos. El escenario se desarrolló como los anteriores. La habitación helada. El pitido de la máquina. Los diodos esparcidos por su cuerpo y la sábana blanca que cubría su torso. Roger estaba de pie junto a ella, manejando la máquina mientras nosotros controlábamos las lecturas. Sus dedos bailaban sobre el teclado y la pantalla brillaba con las palabras. Secuencia de posvida iniciada. Una vez más observamos desde detrás del cristal. Una vez más, Roger esperó pacientemente, con una sonrisa de esperanza en su rostro. Pasaron 20 segundos y no ocurrió nada, ni siquiera el movimiento de un dedo del pie o el movimiento de una pestaña. El cadáver de Charlotte seguía tan muerto como el día que la trajimos. Pasó 1 minuto y seguimos sin ver señales de resurrección. Roger volvió a mirar hacia la máquina, sacudiendo la cabeza, y se quitó los guantes, evidentemente preguntándose si se había equivocado de tecla con las manoplas. Volvió a empezar la secuencia. La máquina zumbó y las palabras volvieron a parpadear en verde en la pantalla, pero Charlotte seguía inmóvil. Henry. Me dijo, su voz sonó por el altavoz. ¿Puedes entrar y comprobar eso? Creo que puede estar funcionando mal. Tragué saliva.
Había verificado 3 veces la máquina y me había asegurado de que funcionaba según las especificaciones, igual que las 2 últimas veces. Aún así, asentí con la cabeza desde detrás del cristal bidireccional, y abrí la puerta del congelador. Cuando entré en la sala de menos 30 grados, saqué un juego de guantes y una toca de la pared, y empecé a evaluar el sistema. Los cables estaban bien. El programa funcionaba según las especificaciones. Todos los diodos estaban en el lugar correcto. No veo ningún problema aquí, dije, temblando. Roger frunció el ceño y volvió a mirar el cadáver de Charlotte. Se colocó las manos en las caderas y maldijo, preguntándose si de alguna manera nos habíamos encontrado con un fiasco. Tal vez algunas personas no puedan ser traídas de vuelta, teorizó. Abrí la boca para responder, pero algo en Charlotte me llamó la atención. Eran sus labios. Estaban dibujados en una fina sonrisa, y un fluido negro goteaba de entre ellos. ¿Lo has visto?, murmuró. Roger y yo intercambiamos miradas y él me hizo un guiño. Bien hecho. Ahora vuelve detrás del cristal. Le obedecí, sin querer afectar al experimento más de lo que ya lo había hecho. Charlotte, ¿recuerdas el estudio en el que aceptaste participar? Ella respiró hondo y su cuerpo se irguió hacia arriba hasta quedar sentada. Esto era nuevo. Ninguno de los últimos sujetos mostró ni de lejos ese nivel de control físico. Su pelo rubio cayó a su alrededor mientras la tela se deslizaba por el suelo. Recuerdo ponerme una pistola en la cabeza y apretar el gatillo. Roger nos miró con inquietud, como si no estuviera seguro de cómo proceder. Sí. Tus padres se preguntaban si te habían herido de alguna manera o quizás... No. Resolló ella, y su cabeza se desvió para mirar a Roger. En ese momento no pensé en nada, pero al mirarle, sabía que había algo decididamente retorcido en sus ojos. Al igual que los de Agnes, zumbaban alrededor de su cráneo y sus pupilas se movían como discos de hockey que rebotan, pero esta vez su boca era una sonrisa tensa. Esta vez parecía tener el control. Me suicidé porque necesitaba saber que mis pesadillas no eran reales. A mi alrededor, los investigadores registraban apresuradamente los detalles de su interacción, sus palabras, su aspecto, sus lecturas biológicas. Yo miraba con horror. Creo que ya entonces sabía que algo horrible estaba a punto de suceder. Tuve esa sensación, la que aparece en el fondo de tus entrañas, justo antes de un accidente de coche, o justo antes de que alguien esté a punto de caer. ¿Y qué sucedió?, dijo Roger, con la voz quebrada al estar frente a las pupilas zumbantes de Charlotte. ¿Qué vino después de tu muerte? Todo. Murmuró ella, moviendo una pierna de la losa. Lo que me temía. Su pálido pie golpeó el suelo de linóleo con un golpe sordo. Luego le siguió el otro. Tomó aire y se levantó de la mesa hasta quedar desnuda frente a Roger. ¿Qué crees que pasa después de que morimos, doctor? Roger nos miró de reojo desde detrás del cristal de 2 caras, con una expresión entre nerviosa y fascinada. No estoy seguro. Supongo que todos creemos en cosas diferentes. Esperábamos que pudieras responder a eso, Charlotte. Charlotte se rió, creo. Es difícil de decir, pero echó la cabeza hacia atrás y empezó a ahogarse irregularmente. Creemos, creemos, creemos. Repitió la palabra como si la estuviera saboreando. Creemos tantas cosas diferentes y deseamos desesperadamente que sean verdad, pero la única verdad es que volvemos a recordar a los olvidados. ¿Los olvidados? Era una frase que habíamos escuchado antes de Agnes. Una en la que yo había asumido que se refería a los seres humanos, como los que murieron en guerras sin sentido o en periodos de desgracia generalizada, y, sin embargo, el énfasis que Charlotte puso en ello me pareció aterrador. ¿Los olvidados? Repitió Roger, dando un paso atrás ante el cuerpo encorvado de Charlotte. Era milagroso que se mantuviera en pie, pero que siguiera viva después de varios minutos. Era algo que ninguno de los otros 2 sujetos conseguía. ¿Qué son los olvidados? No qué, sino quién.
Charlotte extendió las manos, colocando una mano pálida a cada lado de los hombros de Roger. Observamos con la respiración contenida. Ella se inclinó hacia adelante, plantando sus labios azules y carcomidos sobre los de él. Se tocaron únicamente un segundo antes de que Roger la empujara instintivamente hacia atrás, haciéndola tropezar y caer contra la losa de metal. Ella volvió a reírse en ese coro ahogado y rasposo, deslizándose sobre el suelo de linóleo. Roger se precipitó hacia ella. Lo siento, no era mi intención, pero... Nuestras mentes están bien hechas. Resopló ella, sin que pareciera importarle. Han evolucionado durante milenios para enmascarar la realidad. Para enmascarar la amarga verdad del universo. Escupió bilis negra al suelo y se limpió los labios con una mano temblorosa. ¿Quieres saber qué pasa cuando morimos? Volvemos al abismo que nos vio nacer. La sala que me rodeaba comenzó a murmurar, algunos con interés, otros con terror. Yo me limité a observar, con el corazón acelerado y la boca seca. Me metí una bala en el cráneo, porque tuve una visión del final. Vi a nuestros creadores, y estaban vestidos de estrellas moribundas y espacio vacío. No tenían esperanza. Vacíos. Pero al igual que nosotros, querían una medicina. Una forma de sentir. Roger se arrodilló junto a Charlotte mientras su voz se hacía más silenciosa con cada palabra agonizante. Nosotros somos su medicina. Nuestras mentes están preparadas para el amor, la alegría y el placer, y cuando morimos, se alimentan de nosotros. Dejan nuestras almas vacías y podridas hasta que renacemos en el siguiente humano, sin inteligencia. Sin conocimientos. Una vez más, esa fina sonrisa se abrió paso a través de sus labios azules. Roger nos hizo un gesto con la mano, indicando que quería asegurarse de que cada segundo de esto estaba siendo debidamente grabado. Luego, se volvió hacia ella. ¿Qué más puedes decirnos? Que en el más allá aún poseemos algo de sentido. Pero a medida que se alimentan, nos volvemos más vacíos, más incompletos. Colectivamente, el alma humana se marchita. La bilis negra brotaba ahora de sus labios. Corrió por su pálido cuerpo, acumulándose alrededor de sus temblorosas piernas como la sangre de un cordero degollado. Mira a tu alrededor. ¿Sientes la rabia? ¿El odio y el dolor? Está consumiendo a la raza humana como una plaga, y poco a poco, estamos empeorando. No mejoramos. Pronto no tendremos nada que sentir. Sin amor, sin alegría. Solo el vacío. Roger se quedó con la boca abierta. Su voz tartamudeaba mientras intentaba formular una respuesta, articularlo porque ella debía estar equivocada. Al menos, eso era lo que yo esperaba. Esperaba que alguien se levantara y dijera que todo esto era una farsa, que el experimento había sido comprometido y que nada de esto podía ser cierto. Pero nadie lo hizo. Charlotte se acercó y agarró a Roger por la parte delantera de la camisa. Si quieres saber lo que viene después, puedo enseñártelo. Roger nos miró a través del cristal, con los ojos muy abiertos por el shock y el miedo. Nos miró por última vez y creo que esperaba que alguien moviera la cabeza, que le dijera que no, que era una mala idea, que debía rechazarla. Pero creo que todos estábamos demasiado asustados. No estábamos pensando bien. Así que asintió. Asintió y se inclinó hacia Charlotte. Y entonces las luces parpadearon, y el congelador y nuestra sala de observación se sumieron en la oscuridad. El apagón duró únicamente un segundo. Quizá 2. Pero fue lo suficientemente largo para que todo saliera mal. Cuando volvió la luz, el cristal estaba agrietado y la máquina emitía un tono metálico. Roger yacía frente al cadáver desnudo de Charlotte en el piso, con la cabeza boca abajo en el charco de bilis, con el humo saliendo de su boca floja. Los ojos de Charlotte ya no zumbaban. Su pecho ya no se agitaba. Había muerto por segunda vez, y Roger había muerto por primera vez. Después de eso, nuestra financiación fue retirada. Nuestro patrocinador abandonó el proyecto y borró su participación de todos los registros corporativos.
En lo que respecta a la comunidad científica, los experimentos nunca ocurrieron, y los hallazgos no existieron. Se encargaron de borrarlo todo. Pero yo lo recuerdo. Lo recuerdo porque no hay manera de que pueda olvidar la inquietante mirada de Agnès, la desesperada agonía de los gritos de Jacob, o el mensaje final que Charlotte escribió en bilis negra sobre el suelo de linóleo. Fue todo desordenado y la mayoría, fácilmente, lo pasarían por alto. Para otros, quizá debió ser algo común, un simple efecto secundario de sus manos haciendo espasmos en el charco de líquido oscuro. Pero yo sé lo que vi. Las letras, aunque torcidas y apenas legibles, escritas en el piso, se grabaron en mi memoria como una marca en el lomo del ganado. No eran tanto una advertencia ni unas palabras de consejo, tal vez una respuesta a la pregunta que nos habíamos planteado, y a la pregunta que Charlotte se había propuesto responder en su libro. Incluso después de la muerte, no encontraremos la paz. Tengo mis propias creencias en saber qué hay después de la muerte, y me niego a creer en las palabras que Charlotte escribió en aquel instante. Sé que hay algo después de la muerte, una nueva existencia en un plano diferente al nuestro, algo distinto a lo que se nos reveló en el laboratorio. Sigo pensando que todo fue una farsa desde un principio, y mantengo mi postura en una fe que me ha ayudado a sobrellevar mi nueva vida. Después de todo, se ha dicho mucho de lo que hay detrás del telón, detrás de la luz blanca al final del túnel. No estoy seguro, pero algún día, todos sabremos la verdad.